Bueno, después de estas dos exposiciones, me acabo de dar cuenta que los abogados sabemos muy poco de las cosas. Bueno, inicialmente había pensado, porque Carlos me había dicho que habláramos de la muerte y yo no sé qué más, que iba a estudiar algo alrededor de la historia del homicidio, pero es que tocaron tantas cosas hoy por aquí que en realidad también acabo de descubrirlo. La muerte es el asunto medular del derecho, es la cosa suma del derecho. ¿Por qué lo digo? Porque como hace un rato venía diciendo Carlos, el derecho se encarga de crear instituciones que protegen la vida justamente para que no suceda la muerte o para que la muerte suceda de manera natural. Pero normalmente nunca sabemos cómo vamos a morir, y normalmente las estructuras que se crean alrededor de lo jurídico para proteger la vida son poco eficientes o imperfectas. Bueno, tendría que comentarles que, por ejemplo, el Código Penal, que es como el libro de conducta, el código de disciplina que nos regula como miembros de la sociedad, está dividido como en una especie de escala de valores, y dentro de la escala de valores pues la vida es el valor supremo. Entonces normalmente los abogados hablamos de los bienes jurídicamente tutelables. Los bienes jurídicamente tutelables son aquellas cosas que pensamos que necesitan una protección muy especial. Cuando les digo que la vida está en el primero de los capítulos alrededor del Código de las Conductas, es porque la vida, desde hace mucho tiempo, incluso antes de Roma, en Grecia, antes de Grecia, se pensaba como el valor supremo, lo más preciado que una persona podía tener. Por eso, luego de la vida, en el Código Penal vienen la propiedad privada, luego vienen los delitos contra el pudor sexual, luego vienen los delitos contra la salud pública, contra la fe pública, contra la administración pública, y así sucesivamente, pero ninguno de ellos, digamos, causa tanto impacto a las personas como el derecho a vivir, que es justamente lo que prohíbe el código desde un valor negativo, que es imponer sanción a aquel que le quite la vida, el que le cause la muerte a otra persona. Así, por ejemplo, al margen del Código Penal, pues que es, digamos, una glosa que es el reflejo de la Constitución Política. En la Constitución Política, en los primeros artículos también se dice que Colombia es un Estado social de derecho que está orientado a la protección de la vida, la honra y los bienes de las personas. Entonces ahí vemos otra vez la escala esa de valores supremos que tenemos para vivir en sociedad. Ahora bien, ¿por qué les decía que la vida, digamos, que es la cuestión medular del derecho? Porque en todas las ramas del derecho, en el derecho laboral, en el derecho civil, en el derecho penal, en el derecho mercantil, en todas y cada una, hay unas, digamos, consecuencias específicas alrededor del problema de morir. Por ejemplo, en el derecho laboral, las personas que trabajan, por ejemplo, en las minas a grandes profundidades, que respiran gases tóxicos, que se van contagiando de cosas que son nocivas para su salud, empiezan a morir un poco cada vez que ingresan a la mina, y a esas enfermedades que se adquieren, digamos, profesionalmente, justamente el Estado les da un valor especial para proteger a las personas que acuden a esos trabajos. En el caso de los médicos, los radiólogos, por ejemplo, tienen un régimen de vida muy distinto que el resto de los profesionales de la salud. Así pues, el profesional de la medicina que se dedica a la radiología, porque tiene un riesgo de muerte mucho más alto que el de otros médicos, entonces tiene menos horas de trabajo en su vida para que tenga un mejor vivir. Y así sucesivamente. En el derecho civil, por ejemplo,
la vida se mide desde dos perspectivas. Una es el momento del nacimiento y otra es el momento de la muerte. Cuando se nace, para ser sujeto de derechos tenemos que haber respirado siquiera algunos segundos, de tal manera que podamos considerar que esa persona, que fue persona por un lado, bueno, cosa que discuten, digamos, desde otras perspectivas, desde la religiosa, desde la científica, si es persona cuando se nace, no, si es persona, según el derecho, cuando respiramos, aunque sea un poco. Y en esa medida tenemos derechos de allí en adelante, o sea, tenemos derechos patrimoniales, tenemos los derechos relacionados con los atributos de la personalidad, que es, por ejemplo, tener nombre, que es, por ejemplo, poder suceder a nuestros hermanos, a nuestros padres, a nuestros abuelos, en términos financieros, y así sucesivamente. Entonces, desde el punto de inicio, la vida se mide con que hayamos respirado un poco, y de ahí en adelante, si logramos respirar un poco y vivir hasta los 80 años, entonces, ¿qué va a pasar con nuestras cosas cuando muramos? Pues siempre la muerte está allí, siempre. ¿Qué va a pasar con todo eso? Ahora, bien, en el plan que tenía, entonces empecé a estudiar un poco del derecho a la muerte que tenían los romanos desde una perspectiva de las sanciones a quien causaba la muerte a otra persona. Entonces el derecho romano, digamos que es la fuente, por eso este teatro se llama Teatro de Occidente, el espacio, porque es que de allá viene básicamente todo el bagaje cultural que tenemos. Entonces en el derecho romano, no siempre matar fue un delito. Matar era más bien una infracción económica y era un problema privado. Entonces, si yo cogía y mataba ya a Diego, que se duerme, bendito sea Dios que acaba de despertar, entonces el problema no era que yo hubiera matado a Diego, sino cómo iba a arreglar con la familia de Diego lo que ellos consideraban que Diego era un valor, el valor de Diego en la familia. Y ese valor se mide, por ejemplo, en cuánta capacidad de trabajo tiene Diego, en cuánto produce Diego, en cuál es su nivel dentro de la comunidad romana para Diego, y así, incluso si Diego es ciudadano, porque si no es ciudadano, de repente no vale tanto. Y era un problema que tocaba Carlos hace un rato. ¿Quiénes son las personas sujeto de derechos? O sea, ¿a quiénes no podrían matar los romanos? A otro ciudadano, porque matar a un ciudadano tenía unas consecuencias mucho más graves que matar a un siervo o a un esclavo, dependiendo de la época. Hola, bueno. Es que estamos en medio de la conferencia. Ok. Espera, es que la presentamos. Bueno, lo que pasa es que estamos en virtualidad, conectados virtualmente con la interventoría que hace, con el equipo interventor que está supervisando este ahí nos escuchas de laboratorios. Entonces está Lina. Sí, la escucho, sí las escucho. Entonces, bueno, listo. Estamos en una estamos hoy digamos que estamos para Lina, estamos en la asesoría externa que se está realizando por parte de los maestros pues externos, digamos, al laboratorio y cuyo tema central es la muerte, y la estamos mirando desde tres perspectivas: filosófica, artística, jurídica y médica, digamos, que es como la intención de hoy, antes de empezar a exponer los puntos de partida de cada equipo de trabajo. Entonces seguimos con ellos. Si nos acompañan mientras Clemente continúa. Bien, entonces hablábamos de que Diego era un ciudadano y de que como ciudadano tenía, digamos, unas prerrogativas mucho más interesantes, más importantes, impactantes dentro del Estado romano. Pero, como les decía también, el problema de matar a Diego es un problema del derecho privado para los romanos. Entonces allá se reunían los pater familia y se preguntaban a sí mismos si iban a conciliar de algún modo o si definitivamente se iban a la venganza, porque en el derecho romano el primer derecho que tenía usted era vengar a su muerto. Entonces, pues bueno, ahí estaban las cosas. Digamos que con el tiempo esa pequeña barbarie fue matizándose hasta que pues los romanos decidieron darle título de ciudadanos a todos aquellos
que pertenecieran al imperio. Entonces los ibéricos, que es básicamente la rama del derecho de la que nosotros venimos, pues llegan aquí con todas esas costumbres romanas y germanas, a propósito por ahí de las adaptaciones que sucedieron en Europa cuando acaba el Imperio Romano, y pues empiezan a darse figuras muy interesantes. Dentro de los homicidios posibles en Roma estaba también el homicidio a los hijos, el homicidio a la mujer adúltera, el homicidio, el aborto. Por ejemplo, para los romanos no era un problema como lo es para nosotros el tema del aborto. Ellos consideraban que no era persona, y como no era persona, pues si había consentimiento de la mujer respecto de la situación, pues no había ningún problema en matar. Bueno, entonces digamos que todas esas estructuras vienen, evolucionan, a veces tienen retrocesos. En la Edad Media pues hay, digamos, un catálogo de comportamiento un poco diferente, pero digamos que con dificultad se va a considerar que matar no es una conducta, digamos, antisocial. Bueno, ya poniéndonos en el escenario colombiano, pues continuamos considerando, igual que los romanos, como la vida el valor sagrado, y en esa medida pues hay toda una cantidad de circunstancias para protegerlo. El Código Penal tiene un menú muy variado de homicidios para todos los gustos: el homicidio simple, el homicidio preterintencional, el homicidio culposo, el homicidio por piedad, el homicidio selectivo, el feminicidio. Bueno, entonces, bueno, ella acaba de llamar la atención sobre el dolo. Desde los romanos, volvemos a los romanos, el problema de matar a alguien suponía que esa persona tenía la conciencia de que iba a matar, de que le iba a quitar la vida al otro, y entonces ejecutaba una cantidad de maniobras orientadas a eso, a que el otro perdiera la vida. Entonces los romanos ya hablaban del homicidio culposo o negligente y el homicidio doloso. ¿Qué significa lo uno y lo otro? El homicidio culposo que sucede cuando quitamos esta tabla y por alguna razón la persona que se tropieza con esa tabla se cae y se muere. La persona que estaba encargada del cuidado de esta tabla debía tener el cuidado y la pericia para que ninguna persona se tropezara por allí. Pero justamente sucedió la catástrofe y el ciudadano que pasó por allí ha muerto, porque se tropezó, porque se golpeó la cabeza, en fin. Entonces era previsible que si se dejaba en el descuido el hueco ese, el agujero, alguien podría haber caído y haber perdido la vida, o haberse lesionado por lo menos. En esa medida, la persona que dejó esa tabla allí desbaratada no tenía la intención de causarle daño a ninguna persona, solamente que ocurrió la eventualidad. Así sucede cuando usted va en el carro, va, digamos, manejando tranquilo y por alguna razón atropelló a una persona, y pues esa persona no era su intención causarle daño, pero ahí está el daño, él murió. Entonces, en esa medida, ese tipo de homicidio se llama el homicidio culposo. Usted no tenía su voluntad orientada a causar esa lesión y ese resultado fatal. Mientras tanto, el homicidio doloso es cuando usted sí tiene esa conciencia de que lo que usted está desarrollando va a causar la muerte. O puede suceder otra modalidad del homicidio, que es el homicidio preterintencional, según el cual pues usted lo que quería era lesionar a una persona, pero la lesión causa la muerte. Entonces, ejemplos: el tipo que va a atracar al otro le pega una cuchillada. Él sabe que la cuchillada puede ser letal, pero su intención era pegársela por aquí, y resulta que justo causó un órgano vital y en esa medida causó la muerte de la persona. Entonces, bueno, ese homicidio
que habiendo sido inicialmente la intención de causar daño como una lesión personal, se convierte en un asesinato. Ahora, viene Carlos y dice asesinato. Los términos son muy complejos en el derecho. No es lo mismo un homicidio que un asesinato. Un asesinato supone una cantidad mayor de requisitos normativos que despliega la persona que va a causar la muerte al otro. Entonces, bueno, los asesinatos normalmente pueden asemejarse a las masacres, a los homicidios selectivos, a los falsos positivos, por ejemplo. Pues usted empieza a seleccionar a la víctima, la busca de tales características, la quiere con tal perfil, y no solamente mata a esa, sino a otras 10 más que tienen más o menos las mismas características. Entonces esos homicidios selectivos pues ya tienen un perfil, digamos, muy diferente en el derecho. Normalmente a cualquiera le podría suceder que mate a otro. Eso no es un delito, digamos, específicamente orientado para la persona que tiene un comportamiento antisocial y que quiere lesionar al otro. A cualquiera le puede pasar. Usted va en su carro, usted va en su bicicleta, alguien en la calle lo agredió y usted le respondió con un golpe preciso, lo tumba, se cae encima del andén y se muere. Entonces, pues, no necesariamente el homicidio es, aunque es uno de los delitos graves del Código Penal, no necesariamente es un delito en el que cualquiera no podría incurrir, digamos, dadas las circunstancias. ¿Qué les puedo decir además del homicidio? Hay variables dentro de esos homicidios selectivos que suponen una gran, digamos, una gran perturbación para la sociedad. Y volvemos al derecho romano. En realidad los romanos le empezaron a prestar atención al problema de quitarle la vida a otra persona cuando eso era tan grave que suponía que la paz del Estado podría romperse. Bueno, y ya los romanos tenían por allá sus ejércitos orientados, digamos, a la persecución de bandas dirigidas a la comisión de homicidios selectivos, a la comisión de ciertos senadores, a la comisión del delito en cabeza de personas de muy visible estatus dentro de la sociedad. Bueno, eso lo traemos al derecho colombiano también. Entonces, todas esas masacres que hemos visto, los muchachos de Chochó que acaban de matar recientemente, tienen esa connotación de homicidio selectivo. Matan a unos muchachos, unos funcionarios públicos, que además son circunstancias que agravan el delito, porque no es lo mismo que usted se encuentre en la calle, el tipo lo va a atracar, usted preciso respondió la agresión con una agresión proporcional y él fallece, a que usted como servidor público se encargue de ir, buscar personas con ciertos perfiles y cometer el delito. Entonces, eso es una circunstancia de calificación y agravación punitiva. ¿Qué significa eso? Que la persona normal normalmente no comete, valga la redundancia, ese tipo de delitos, sino que es el funcionario público el que coge y a través de su poder, a través de su posición privilegiada en el Estado, realiza una conducta antisocial como es buscar a los jóvenes y darles de baja de ese modo. Entonces, en esa medida ya ustedes podrán dilucidar que hay homicidios que son instrumentales, que son, digamos, ejecutados por el tipo de personas de las que les estoy hablando, y homicidios que son más bien fruto de la casualidad. El tratamiento, digamos, ya desde la criminología, más no desde el derecho penal propiamente, pues es un poco distinto, porque pues ahí empieza a teorizarse alrededor de cuál es el tipo de organización social que comete ciertos tipos de delito, cuáles son los tipos de personas que suelen ser víctimas de todas esas barbaries. Y bueno, así como
Existen otro tipo de homicidios que pueden ser cometidos única y exclusivamente por razón de género. Pues ahí está el feminicidio, pero no todo homicidio contra una mujer resulta ser un feminicidio. Eso tiene unas explicaciones teóricas complejas. No es fácil determinar cuándo un delito contra una mujer en particular es un feminicidio y cuándo no lo es. O sea, no todos los homicidios contra mujeres lo son, y así sucesivamente. Entonces cada uno de esos sistemas de control social tiene pues unas penas desafiantes. La persona que se somete, que orienta su conducta a realizar alguna de esas actividades, pues sabe que en el fondo va a tener que pagar unos tantos años de cárcel que están establecidos en el Código Penal, que lo amenaza a usted con que si se comporta de la manera que se prohíbe en el Código, pues tiene una sanción compleja. Entonces, por eso les decía que todo el derecho, no solamente el derecho criminal, está atravesado por la cuestión de la muerte, porque en cada una de sus materias se puede establecer motivos específicos para hacer reflexiones alrededor de la vida y también alrededor de la muerte. La Constitución, por ejemplo, fuera de lo que ya les he dicho del Código Penal, establece que la vida debe tener unas condiciones de dignidad, que están relacionadas a las circunstancias materiales de las personas, a tener un buen techo, a tener una buena comida, a tener un servicio de salud, y todas esas están protegidas a través de mecanismos estructurales que le permiten a las personas, teóricamente por lo menos, acceder a bienes y servicios, acceder a ciertas comodidades o no acceder a ellas, y en consecuencia el Estado tendría que entrar a proteger a las personas. En esa medida, por ejemplo, los médicos, cuando están en una misión médica y hay un conflicto entre organizaciones criminales, entre grupos armados, son personas que tienen especial protección del Estado. Lo mismo que el policía también la tiene, lo mismo que algunas misiones la tienen. Por decirles alguna cosa, en las zonas de concentración donde están los desmovilizados de las FARC, los antiguos guerrilleros, digamos que hay una protección especial del Estado, y si alguna persona, como ha sucedido, viene y es muerta por alguna gente, pues alguna gente de la fuerza pública o algún otro personaje por allá de la delincuencia organizada, ese tipo estaba protegido particularmente por el Estado, y por eso la pena que va a sufrir en el evento en que incurra en ese delito, pues va a ser mucho más severa. Cuando les decía que en el derecho pues no sabíamos de tantas cosas como saben los médicos y los filósofos, me refiero a que el problema de la tabulación del crimen es específica. O sea, dice el viejo adagio romano, nulla pena sine legem. Quiere decir que no existe una pena si la conducta no está descrita típicamente. En esa medida, si el tipo de conducta que se despliega por una persona, como por ejemplo el homicidio, no tiene unas circunstancias descritas con suficiencia dentro de la codificación, pues no hay ningún reproche que hacerle a la persona. Y así. Entonces, no sé si tienen alguna pregunta o comentario alrededor de eso. Yo tengo preguntas. Yo también tengo una pregunta para Clemente y una pregunta para Andreita. No sé a quién se la hago primero. Suéltela. ¿Fala? Bueno, una pregunta, Andreita, mira, tú decías, por ejemplo, no hay una muerte inmediata, etcétera, y nos mostraste como la cascada esta de las células. Yo estaba pensando cuando, digamos, a una persona, por ejemplo, le disparan, ¿sí? Y uno dice, pues no, lo mató. Es ahí donde empieza el proceso, o sea, ese es el inicio del proceso, así uno diga, esa persona ya está muerta, ya. Claro.
Ahí inicia, es decir, todos estamos iniciando un proceso de apoptosis, que es muerte desde ya, ¿sí me entienden? Por eso todos morimos. Pero pues en estos casos obviamente de homicidio y esto sí, claro, cuando yo disparo se crea una cascada, no sé, porque a ese órgano donde disparé no le está llegando sangre, entonces eso genera otra cascada porque no le llega sangre al otro lado. Entonces desde ese momento se está generando. Las que generalmente dicen que son como las rápidas es como la de la decapitación. Sí, que esa sí es casi que inmediata, pues porque no hay es decir, no hay una circulación hacia el cerebro, entonces así casi que es inmediata. Pero cuando disparan y el resto, todas, desde ahí inicia el proceso de muerte de la célula hasta ya el fallecimiento. Así uno diga, ya esa persona está muerta, ya no hay nada que Sí, hacer. exacto, no, Todavía empieza. Exacto. Pero en realidad empezamos entonces el proceso de la muerte de Claro, ya, aquí estamos fresquitos, ya estamos fresquitos. Estamos muriendo. Lo que pasa es que no todas las células se mueren al tiempo, pero sí, es decir, que si a ti se te caiga un pedacito de cabello significa que esa célula pues ya murió y se cayó el pedacito de cabello. ¿Sí? O sea, todo Qué cosa tan dura. esa apoptosis, sí, en teoría. Querido, y ahora yo estaba pensando, por ejemplo, con lo que tú decías, si estoy pensando en matar, rematar y contramatar. O sea, una cosa es matar y eso es lo que se penaliza. O sea, así sea, como tú dijiste, culposo porque hay toda una premeditación, etc. Pero, por ejemplo, matar y descuartizar implicaría una pena más compleja, o matar, descuartizar y quemar, o matar, descuartizar, etc. Eso implicaría una pena más compleja en la ley colombiana, o no, o solo la primera conducta. Lo que pasa es que el hecho de matar y rematar, como lo describe Carlos, es decir, además de decapitarlo, lo llenó de cuchilladas, eso supone una condición de sevicia que es mucho más sancionada, que tiene una sanción mucho más grave por la especial por el especial desprecio por el bien jurídico que presenta la persona que comete el homicidio. Entonces, en esa medida, pues claro que tiene una pena mayor y normalmente un tratamiento que ya no ofrece digamos una resocialización posible. O sea, cuando usted se dedica a matar de ese modo, pues usualmente tiene un problema social complejo. Ahora, eso es fruto de muchos otros digamos dispositivos sociales que contribuyen a esa violencia, porque normalmente, a menos que usted esté en un episodio de diminuente de la circunstancia del homicidio, como por ejemplo que vio a su esposo con su amante en el lecho nupcial y usted se llena de molestia y lo mata con total pasión, entonces le dio tal cantidad de puñaladas, pero usted estaba enajenado, no sabía que eso era lo que estaba haciendo. Entonces, dependiendo de la circunstancia, también habría que mirar el aspecto subjetivo de cada delito para establecer si es o no es merecedor de un mayor tratamiento punitivo. Gracias. Yo tengo una pregunta. No crea que es un chiste, Clemente. Solo porque la pregunta es mía. Si uno intenta suicidarse y fracasa en el intento, ¿uno lo pueden condenar a algún tipo de vaina por un intento de suicidio? No, pero si usted induce al otro a que se suicide, sí. No, sobre uno mismo. Sobre usted mismo, no. Las veces que falle. Las veces que falle. No es que yo la escucho alguna vez otra. Es No, decir, porque- es un psiquiatra. No, yo no. Yo necesito, son 2 psiquiatras. Para el que me intentó matar igual. En el estado de coma, es que no sé si te entendí mal, tú hablabas de hacer, digamos, como los reflejos de mover los ojos, ¿sí? Digamos que para mí el estado de coma es estar y ya, así me lo imagino. Es decir, en el estado de coma, corporalmente, ¿hasta dónde pueden llegar los reflejos? O sea, yo podría estar en estado de coma y tú podrías
hacerme el reflejo y yo hago el reflejo. Sí. Eso significa que no estás en muerte, por ejemplo, porque el coma está vivo. Todavía no eres donante. Sí, o sea, el coma significa que tú no estás conectada con el exterior, pero tu sistema vital funciona. Tú tienes reflejos de tallo, tu corazón late, Viene el puedes pensamiento. respirar. Eso sí es un poquito más difícil, pero bueno, no hemos llegado hasta allá. La neurología no ha llegado hasta allá. Pero digamos que para eso sirve el electroencefalograma, para saber si realmente hay alguna actividad eléctrica ante algún estímulo externo, porque pues no lo tienes. Entonces tú, sí, efectivamente estás así, como tú lo describes, pero vives, estás viva. O sea, viva en coma. Gracias. No es homicidio. O sea, si vamos al punto Claro. y alguien deja al otro en estado de coma por un golpe, por una contusión, por lo que sea, y él sigue en estado de coma vegetativamente, él lo que está es sufriendo unas lesiones personales y no un homicidio. Entonces la ponderación en el derecho es diferente. Exacto. Es una lesión personal y no sé, porque está vivo. Está vivo. Y si se le declara muerte de tallo, entonces ya está muerto y ahí sí ya tendría otras condiciones o no. Porque en el momento en que O sea, si se le declara la muerte cerebral Está muerto. No sé si... y no sé, O sea, si se declara muerte encefálica, está muerto. Y ahí ya vendría No sé entonces si ahora se- sí el homicidio. pero ahí se hace sobre lo que ocurrió en el momento o fue que lo mató de uno o quedó vivo, entonces ahí cómo entraría. Lo que pasa es que la reflexión es compleja. Se lo mato, pero no tan rápido. El evento es un paso a paso. O sea, mientras no esté muerto, mientras no se haya declarado su muerte, él está vivo. Así, así su cuerpo ya no tenga mayor posibilidad de vivir con dignidad. Está ahí en estado vegetativo, está vivo. Tiene una lesión personal. Ahora, si como consecuencia de esa lesión personal se declara pues la muerte cerebral, la muerte cerebral, como dice la doctora, pues enseguida el derecho opera de otro modo, porque ya la reflexión no es sobre las lesiones personales que le causó, sino sobre el resultado final, aunque se postergó, en todo caso fue la muerte. Entonces es homicidio. Qué fuerte. ¿Qué homicidios admitimos ahorita? O sea, ¿cuáles son los homicidios que admitimos de los más... Así como admitíamos hace tiempo que no se mataran, que mataran al otro? Lo que pasa es que pues ahora hay una cantidad de discusiones, digamos, éticas alrededor de, por ejemplo, la eutanasia y de la ayuda al buen morir, que suponen, digamos, una intención de la sociedad porque la codificación punitiva no se ocupe de la persona que ha ayudado al buen morir al otro. Ahora, digamos que, como preguntaba Diego hace un rato, si yo atento contra mi propia vida y fallo, pero atenté tantas veces, nadie me puede castigar. Del mismo modo, si usted regula a través de esas ONG que existen hoy para el buen morir, si usted va diciendo desde ya, mire, es que si a mí me pasan estas circunstancias, yo no deseo vivir así, yo no quisiera vivir conectado a un aparato, yo no quisiera tener una vida artificial, sino que quisiera, valga el chiste que hacía la doctora hace un rato, volverme donante. Entonces, pues, digamos que eso tiene una regulación muy específica y usted tiene que decirlo en condiciones no apremiantes, porque es que el problema de la eutanasia radica en la situación apremiante, en el dolor insufrible que está padeciendo una persona, pero que es un dolor que no es crucial para su vida, o sea, que va a poder seguir vivo así, aunque sufra mucho. Entonces, digamos que en momentos de mucho dolor, de una angustia suma, entonces viene la persona y dice, no, pero es que yo quiero que me practiquen la eutanasia, yo quiero morir porque su dolor es insoportable. Entonces, el médico ni la otra persona pueden intervenir en el desarrollo final de su vida porque
esa no es una circunstancia que vaya a causarle la muerte. Entonces, digamos, son discusiones éticas de mucho calado, que suponen, digamos, hasta dónde se puede estirar, hasta dónde puede ser elástica la posibilidad de que una persona ayude a bien morir a otra. Pues no es que él esté sufriendo, es que él esté sufriendo y que no tenga ninguna posibilidad de vida.